Mis amados hermanos y hermanas, soy el Papa León XIV y lo que van a escuchar en los próximos minutos podría sacudir los cimientos de todo lo que creían saber sobre las tradiciones católicas. Esta madrugada, mientras oraba en mi capilla privada del Vaticano, recibí una revelación que me dejó temblando durante horas. ¿Alguna vez se han preguntado por qué ciertas tradiciones católicas que parecían intocables, sagradas, incuestionables, de repente ya no resuenan con el corazón de Cristo? Porque hoy debo revelarles algo que va a dividir opiniones, que va a generar controversia, pero que debe ser dicho. Hay 7 tradiciones católicas que, aunque venerables en su origen, han perdido su esencia evangélica y necesitan una reforma urgente. Pero antes de comenzar, necesito advertirles algo. Lo que están a punto de escuchar no viene de capricho ni de una mente rebelde que busca destruir lo sagrado. Esto viene de horas de oración, de llanto ante el Santísimo Sacramento, de escuchar el clamor de los pobres, el grito de los olvidados y la voz del mismo Cristo que me dice. Durante mi visita a una basílica en México el mes pasado, algo me partió el corazón de una manera que jamás olvidaré. Vi a una anciana de 80 años, María Elena, que había caminado descalza durante kilómetros bajo el sol abrasador para llegar al templo. Cuando finalmente llegó, sangrando de los pies, se postró ante el altar con lágrimas en los ojos. Pero cuando se acercó para pedir una bendición especial, uno de los proútecas ceremoniales la mantuvo a distancia del altar. «Esa no es su lugar», le dijeron. «Debe mantenerse atrás». En ese momento, mientras veía a esta santa mujer siendo alejada por tradiciones que habían olvidado su propósito original de acercar a los fieles a Cristo, no de alejarlos, mi corazón se quebró. ¿Es esto lo que Jesús habría hecho? ¿Es esto lo que Cristo, quien tocó leprosos, abrazó niños y se sentó con pecadores, habría aprobado? Pero antes de continuar, quiero hacerles una pregunta crucial. ¿Cuáles de estas tradiciones católicas han practicado ustedes o sus familias? Después de suscribirse a este canal, escriban en los comentarios de qué país nos están viendo y compartan si han vivido alguna de estas tradiciones. Si tienen familiares católicos que aún practican estas costumbres, envíenles este video para que también puedan conocer esta importante revelación. Esa noche, después del encuentro con María Elena, no pude dormir. Me postré ante el crucifijo en mi habitación y lloré durante horas. No lloraba por rebeldía, sino por amor. Amor a una iglesia que había perdido su camino en algunos aspectos. Amor por los fieles que sufren bajo el peso de tradiciones que se habían vuelto cadenas en lugar de alas. Fue entonces cuando experimenté la claridad más profunda de mi pontificado. En esa soledad sagrada comprendí algo que me estremeció. Había 7 tradiciones específicas que, sin darnos cuenta, habían construido muros donde Cristo quería construir puentes, tradiciones que alejaban a los fieles en lugar de acercarlos, que excluían en lugar de incluir, que complicaban en lugar de simplificar el mensaje del Evangelio. Durante mis 50 años de ministerio sacerdotal, había visto estos patrones repetirse una y otra vez, familias enteras alejándose de la iglesia porque se sentían juzgadas por tradiciones que ya no comprendían, jóvenes abandonando la fe porque las ceremonias les parecían ajenas a sus realidades, ancianos como María Elena siendo apartados cuando más necesitaban sentir el abrazo de Cristo. La primera tradición que debe reformarse es el excesivo protocolo ceremonial que mantiene a los fieles alejados del altar. Durante siglos hemos construido barreras físicas y ceremoniales que separan al pueblo de Dios de su Salvador. Pero Cristo vino a romper el velo del templo, no a construir nuevas separaciones. Recuerdo vívidamente mi experiencia como joven sacerdote en una parroquia rural de Colombia. Durante una celebración especial, vi cómo los protocolos impedían que una madre desesperada se acercara al altar para pedir por su hijo enfermo. «Ese no es el momento apropiado», le dijeron. «Debe esperar hasta después de la ceremonia». Pero el amor de una madre no conoce horarios litúrgicos y el corazón de Cristo no entiende de protocolos cuando se trata de consolar a los afligidos. Jesús mismo nos enseñó cuando dijo, «Dejad que los niños vengan a mí, no se le impidáis». Estas palabras no eran solo para niños, sino para todos aquellos que buscan acercarse a Él con corazón sincero. Cuando nuestros protocolos se convierten en obstáculos para que los fieles toquen a Cristo, entonces hemos perdido el rumbo. La reforma que propongo no elimina la reverencia ni el respeto. Al contrario, restaura la verdadera reverencia, que es la del amor que se acerca, no la del miedo que se aleja. Un abrazo dado con amor verdadero es más reverente que 1000 genuflexiones realizadas por costumbre. He instruido que en todas las celebraciones bajo mi autoridad papal se eliminen las barreras innecesarias que impiden que los fieles se acerquen a Cristo, que las madres puedan traer a sus hijos enfermos al altar, que los ancianos puedan tocar los pies del crucifijo, que los pobres puedan sentarse en primera fila si así lo desean.
Algunos dirán que esto destruye la solemnidad, pero yo les digo que no hay mayor solemnidad que la del amor en acción. Cristo no necesita protección de sus hijos. Sus hijos necesitan protección de tradiciones que los alejan de Él. La segunda tradición que requiere reforma urgente es el uso excesivo de vestimentas lujosas que alejan a la iglesia de los pobres. Durante mi pontificado he observado con dolor cómo algunos miembros del clero se visten con ropajes tan costosos que podrían alimentar a familias enteras durante meses. Permíteme compartir una experiencia que marcó mi alma para siempre. Durante una visita a los barrios marginales de Lima, vi a niños descalzos y hambrientos observando desde la distancia mientras celebrábamos una misa solemne. Uno de estos niños, llamado Juanito, de apenas 7 años, se acercó después de la ceremonia y me preguntó: «Padre, ¿por qué las ropas de sacerdote brillan tanto cuando nosotros no tenemos ni zapatos?». Esa pregunta me atravesó el alma como una espada. En ese momento entendí que nuestras vestimentas doradas no glorificaban a Dios, sino que creaban una barrera entre el Evangelio y los más necesitados. ¿Cómo podemos predicar sobre la simplicidad de Cristo mientras vestimos como príncipes terrenales? No estoy pidiendo que eliminemos la belleza de nuestras celebraciones, sino que redefinamos qué es verdaderamente bello a los ojos de Dios. Una casulla simple, pero limpia usada con amor es más hermosa que la vestimenta más costosa usada con vanidad. He ordenado que todos los obispos revisen sus guardarropas litúrgicos y vendan las piezas excesivamente lujosas para destinar ese dinero a alimentar a los pobres. La verdadera magnificencia del sacerdocio no está en el oro que llevamos, sino en el amor que compartimos. Recuerdo las palabras de San Francisco de Asís cuando se despojó de sus ropas costosas ante su padre. No lo hizo por despreciar la belleza, sino por abrazar una belleza más profunda, la de la pobreza evangélica que identifica al sacerdote con Cristo pobre. Algunos argumentarán que estas vestimentas han sido tradición durante siglos. Pero yo les pregunto, ¿tradición de quién? ¿Acaso Cristo usó púrpura y oro? ¿Acaso los apóstoles necesitaron sedas para predicar el Evangelio? Nuestra tradición debe ser la de Cristo, no la de los emperadores romanos. La tercera tradición que debe reformarse es el uso exclusivo del latín en comunidades donde este idioma se ha convertido en una barrera para la comprensión del Evangelio. Aunque amo profundamente el latín como lengua sagrada de la Iglesia Universal, he visto cómo su uso inflexible puede alejar a los fieles del mensaje salvador de Cristo. Durante una celebración en una comunidad indígena de Guatemala, presencié algo que me conmovió profundamente. Una anciana maya, Doña Esperanza, había caminado durante horas para asistir a la misa. Cuando comenzó la liturgia en latín, vi cómo sus ojos se llenaron de confusión y tristeza. Después de la ceremonia se me acercó y me dijo: «Padre, vine buscando escuchar a Dios, pero Él habló en un idioma que mi corazón no comprende». En ese momento entendí que aunque el latín una a la Iglesia Universal, cuando se convierte en el único idioma litúrgico, puede dividir a las comunidades locales. Dios habla todos los idiomas del corazón humano y su mensaje debe llegar a cada alma en la lengua que mejor comprenda. No estoy eliminando el latín, estoy ampliando las opciones para que cada comunidad pueda adorar a Dios en el idioma que más acerque sus corazones al cielo. He autorizado que cada diócesis tenga la libertad de celebrar en las lenguas locales cuando sea pastoralmente conveniente. Algunos tradicionalistas se opondrán argumentando que el latín preserva la unidad. Pero yo les respondo que la verdadera unidad no está en las palabras que pronunciamos, sino en el amor que compartimos. Una oración dicha con el corazón en cualquier idioma es más unificadora que 1000 palabras en latín pronunciadas sin comprensión. Cristo mismo predicó en arameo el idioma del pueblo. Los apóstoles llevaron el Evangelio a cada nación en las lenguas locales. Si fue suficientemente bueno para ellos, debe ser suficientemente bueno para nosotros. La cuarta tradición que necesita reforma es la rigidez excesiva en las posturas litúrgicas que convierte la oración en una exhibición de resistencia física más que en un encuentro espiritual con Dios. He observado cómo ancianos sufren tratando de mantener posiciones que sus cuerpos ya no pueden sostener, mientras jóvenes se distraen más por seguir protocolos físicos que por entrar en oración verdadera. Recuerdo vívidamente a don Carlos, un hombre de 90 años que conocí en una parroquia de Buenos Aires. Don Carlos había perdido una pierna en un accidente, pero cada domingo se esforzaba dolorosamente para arrodillarse durante toda la consagración, porque así debe ser. Un domingo lo vi caer por el esfuerzo y cuando lo ayudé a levantarse me dijo con lágrimas: «Padre, Dios me amará menos si no puedo arrodillarme». Esa pregunta me partió el corazón. ¿Cuándo confundimos la adoración externa con la adoración del corazón? ¿Cuándo decidimos que Dios prefiere nuestro sufrimiento físico por mantener formas externas sobre la sinceridad de nuestro amor interior?
He instruido que en todas las celebraciones se recuerde constantemente que las posturas litúrgicas son invitaciones, no obligaciones. Que cada persona adore según sus capacidades físicas. Que el anciano pueda sentarse cuando necesite descansar. Que el enfermo pueda permanecer cómodo. Que el niño pueda moverse cuando la quietud forzada lo distrae de Dios. La verdadera liturgia no es una coreografía perfecta de movimientos corporales, sino una sinfonía de corazones unidos en amor a Cristo. Un paralítico que adora desde su silla con todo su corazón está más cerca de Dios que alguien que se arrodilla perfectamente, pero con mente distraída. Algunos argumentarán que esto destruye la uniformidad de la celebración, pero yo les digo que la uniformidad que Dios busca es la del amor, no la de las articulaciones. Cristo mismo bendijo desde diferentes posturas, de pie junto al pozo de Samaria, sentado en el monte predicando, reclinado en la última cena. La quinta tradición que debe reformarse es el uso de un lenguaje arcaico y excluyente en nuestras oraciones y homilías que crea distancia entre el mensaje evangélico y la vida cotidiana de los fieles. Durante demasiado tiempo hemos mantenido formas de expresión que pertenecen a épocas pasadas y que ya no comunican efectivamente el amor revolucionario de Cristo. En una parroquia de Los Ángeles conocí a una joven madre llamada Rosa, inmigrante de El Salvador, quien me confesó después de la misa: «Padre, entiendo las palabras que dice el sacerdote, pero no entiendo lo que significan para mi vida. Hablo de conceptos que suenan hermosos, pero no sé cómo aplicarlos cuando mi esposo está sin trabajo y mis hijos tienen hambre». Esta experiencia me hizo reflexionar profundamente sobre cómo hemos complicado el mensaje más simple del universo, que Dios nos ama y quiere estar cerca de nosotros. Jesús hablaba en parábolas sobre sembrar, pescar, cocinar pan. Usaba el lenguaje de la vida diaria para explicar los misterios más profundos del reino de los cielos. He ordenado una revisión completa de nuestras oraciones litúrgicas para asegurar que, sin perder su profundidad teológica, sean comprensibles para toda persona de buena voluntad. Esto no significa empobrecer el lenguaje, sino enriquecerlo con la claridad del amor. En lugar de hablar en términos abstractos sobre la misericordia divina, expliquemos cómo esa misericordia se manifiesta cuando perdonamos a quien nos ha herido. En lugar de discursos complejos sobre la providencia, mostremos cómo Dios provee a través de las manos generosas de los hermanos que comparten. Algunos dirán que esto simplifica demasiado la fe, pero yo respondo que la fe más profunda es a menudo la más simple. Un niño que comprende que Jesús lo ama está más cerca del reino que un teólogo que conoce todas las definiciones, pero no experimenta ese amor en su corazón. La sexta tradición que necesita reforma urgente es la centralización excesiva del poder eclesiástico que ha alejado las decisiones pastorales de las realidades locales y ha creado una burocracia que a menudo obstaculiza más que facilita la misión evangelizadora de la Iglesia. Durante mis viajes por América Latina, he visto cómo decisiones tomadas en oficinas alejadas de las comunidades afectan negativamente la vida espiritual de millones de fieles. Recuerdo el caso del Padre Miguel, un sacerdote rural de Honduras, que me escribió desesperado, porque los trámites burocráticos para obtener permiso para celebrar misa en una comunidad montañosa habían durado 6 meses, durante los cuales esas familias habían permanecido sin Eucaristía. «Santo Padre», me escribió, mientras yo llenaba formularios en la oficina diocesana, «las almas de mi rebaño estaban sedientas del agua viva». ¿Es esto lo que Cristo habría querido? Esta experiencia me convenció de que debemos descentralizar muchas de nuestras estructuras administrativas. He establecido que cada diócesis tenga mayor autonomía para tomar decisiones pastorales que respondan a las necesidades específicas de sus comunidades, siempre en comunión con Roma, pero sin depender de Roma para cada decisión pastoral. No se trata de crear división, sino de permitir que el Espíritu Santo actúe más libremente a través de pastores que conocen íntimamente a sus ovejas. Un obispo en la Amazonía comprende mejor las necesidades de su pueblo que un funcionario en el Vaticano, por bien intencionado que sea. Algunos temerán que esto debilite la unidad de la Iglesia, pero yo creo que la fortalecerá. Una Iglesia donde cada miembro puede respirar y responder a las necesidades locales bajo la guía del Espíritu Santo es más fuerte que una Iglesia uniforme pero rígida. La séptima y última tradición que debe reformarse es quizás la más dolorosa de abordar, pero también la más necesaria: el silencio institucional ante los errores y pecados cometidos dentro de la Iglesia. Durante demasiado tiempo hemos mantenido una cultura de secreto que ha protegido instituciones mientras fallaba en proteger a las víctimas. Esta tradición de silencio debe terminar hoy. No podemos seguir siendo una iglesia que predica la verdad hacia afuera mientras esconde verdades dolorosas hacia adentro. Cristo mismo nos enseñó que la verdad nos hace libres y esa libertad incluye la libertad de reconocer nuestras fallas y crecer desde ellas.
He establecido un día universal de oración y penitencia por todas las heridas causadas por miembros de la Iglesia, no como un acto de autoflagelación, sino como un paso hacia la sanación verdadera. Porque una herida que se mantiene oculta se infecta, pero una herida que se expone a la luz puede sanar. Durante una reunión con víctimas de abuso clerical en Chile, una mujer llamada Patricia me dijo algo que jamás olvidaré. Santo Padre, no necesitamos que la Iglesia sea perfecta, necesitamos que sea honesta. El silencio duele más que la verdad. Esas palabras cambiaron mi comprensión de lo que significa ser una Iglesia santa. No somos santos porque no pecamos, sino porque cuando pecamos reconocemos nuestro pecado, pedimos perdón, reparamos el daño y cambiamos nuestro comportamiento. He ordenado que cada diócesis establezca comisiones de transparencia compuestas por laicos independientes que investiguen cualquier alegación de abuso o mala conducta. Ya no podemos ser jueces de nuestros propios casos. La credibilidad se gana con transparencia, no con secreto. Algunos dirán que esto mancha la imagen de la Iglesia, pero yo respondo que lo que mancha la imagen de la Iglesia es la falta de honestidad, no la honestidad misma. Una Iglesia que admite sus errores y trabaja para corregirlos es más creíble que una Iglesia que pretende ser perfecta. Mis queridos hermanos y hermanas, estas 7 reformas no son ataques a la tradición católica, sino una purificación de esa tradición para que brille con mayor esplendor. No estoy destruyendo el altar antiguo, sino removiendo el polvo que lo ha oscurecido. No estoy negando las vestimentas del pasado, sino quitando el exceso que ha ocultado el rostro del pastor. Cada una de estas reformas nace del mismo corazón que llevó a Cristo a limpiar el templo, no porque odiara el templo, sino porque amaba lo que el templo representaba. Nace del mismo amor que llevó a los apóstoles a romper las barreras étnicas para llevar el Evangelio a todas las naciones. La Iglesia no es un museo donde se preservan reliquias del pasado, sino un cuerpo vivo que debe crecer, cambiar y adaptarse sin perder nunca su esencia, el amor de Cristo. Estas reformas buscan eliminar las barreras que hemos construido entre ese amor y quienes más lo necesitan. Algunos resistirán estos cambios y comprendo su dolor. Cambiar tradiciones queridas nunca es fácil, pero les pido que recuerden que la tradición más importante de la Iglesia no es ningún ritual o protocolo específico, sino el mandamiento de amar como Cristo amó. Si estas reformas nos ayudan a amar mejor, a servir más efectivamente, a incluir más completamente, entonces estamos siendo fieles a la tradición más profunda de todas, la tradición del amor infinito de Dios por la humanidad. Pero permítanme compartir algo que quizás los sorprenderá aún más. Durante mi primer mes como Papa recibí una carta que cambió para siempre mi perspectiva sobre estas reformas. Era de una anciana de 93 años llamada Dolores, de un pequeño pueblo en Michoacán, México. Dolores me escribió con letra temblorosa: Santo Padre, he vivido lo suficiente para ver cómo la Iglesia se alejó del pueblo. En mi juventud, los sacerdotes vivían con nosotros, comían en nuestras mesas, lloraban nuestras penas. Ahora viven en palacios, hablan en idiomas que no entendemos y nos miran desde arriba. Por favor, devuélvanos a nuestro Jesús. Esa carta me hizo llorar durante horas porque confirmaba lo que mi corazón ya sabía. Estas reformas no son caprichos de un papa rebelde, sino el clamor de millones de fieles que han sido alejados de Cristo por tradiciones que perdieron su propósito original. Pero la historia de Dolores no termina ahí. 6 meses después de implementar las primeras reformas en su diócesis, recibí otra carta de ella. Esta vez la letra era más firme, la tinta más oscura. Santo Padre, ayer nuestro sacerdote se sentó en mi cocina a tomar café y me bendijo con sus propias manos. Por primera vez en 30 años sentí que Dios estaba en mi casa, no escondido detrás de ceremonias que no comprendo. Esa transformación de Dolores se ha repetido en miles de comunidades donde estas reformas han comenzado a implementarse. Pero también debo advertirles que no todos han recibido estos cambios con los brazos abiertos. Durante una visita pastoral a Brasil, un grupo de católicos tradicionalistas organizó una protesta silenciosa durante la misa. Llevaban carteles que decían: defendamos nuestras tradiciones sagradas y no al modernismo en la Iglesia. Al principio, debo confesarles, me sentí herido por su resistencia, pero después de la misa me acerqué a ellos. Hablé con su líder, un hombre de 60 años llamado Roberto, quien había dedicado su vida a preservar las tradiciones católicas. Padre Santo, me dijo con lágrimas en los ojos, estas tradiciones son lo único que me queda de mi padre, quien me enseñó a amarlas. Si las cambia, siento que estoy traicionando su memoria. En ese momento entendí algo crucial. Muchos de quienes se oponen a estas reformas no lo hacen por malicia, sino por amor genuino a tradiciones que han dado significado a sus vidas.
Mi corazón se compadeció de Roberto y de todos los que sienten este dolor. Le tomé las manos y le dije: Roberto, hermano mío, no estoy quitándote a tu padre. Estoy liberando su amor para que pueda fluir más libremente hacia otros hijos que también necesitan sentir el abrazo del Padre Celestial. Le expliqué que las reformas no eliminan el amor y la devoción que él había aprendido, sino que los extienden a quienes habían sido excluidos. 3 meses después, Roberto me escribió una carta que aún conservo. Santo Padre, seguí sus consejos y comencé a enseñar las oraciones tradicionales a niños de familias humildes que nunca habían tenido acceso a la educación religiosa formal. Descubrí que compartir las tradiciones las hace más hermosas, no menos sagradas. Esta experiencia me enseñó que el proceso de reforma debe incluir paciencia, diálogo y comprensión hacia quienes sienten temor por los cambios. No podemos imponer reformas sin educar los corazones sobre por qué son necesarias. Pero, ¿saben qué es lo más hermoso de todo esto? Es que estas reformas no están destruyendo la fe de las personas, sino que la están despertando de maneras extraordinarias. Déjenme contarles sobre algo que presencié hace apenas 2 semanas, que me llenó de esperanza renovada. Durante una celebración en una catedral de Guadalajara, donde habíamos implementado las 7 reformas, algo milagroso sucedió. Una niña de 8 años, hija de padres divorciados que raramente venían a la iglesia, se acercó espontáneamente al altar durante la consagración. En el pasado los protocolos habrían impedido que se acercara, pero ahora, bajo las nuevas directrices, el sacerdote la recibió con una sonrisa. La niña miró directamente al crucifijo y dijo en voz alta con la simplicidad que solo los niños poseen: Jesús, mamá dice que tú nos amas, aunque papá ya no viva con nosotros. Es verdad. El sacerdote se arrodilló a su altura y le respondió: sí, pequeña, Jesús te ama más de lo que puedes imaginar. En ese momento, toda la congregación se quebró en llanto. No había protocolo para esa situación. No había rúbrica litúrgica que la contemplara. Pero había algo más poderoso. Había espacio para que el Espíritu Santo se moviera libremente a través de la inocencia de una niña. Los padres de la pequeña, que habían estado separados durante 2 años, se abrazaron por primera vez desde su divorcio. Esa noche volvieron a casa juntos y comenzaron un proceso de reconciliación que culminó en la renovación de sus votos matrimoniales 6 meses después. ¿Habría sido posible esta sanación familiar bajo los antiguos protocolos que mantenían a los fieles alejados del altar? Lo dudo profundamente. Pero cuando removemos las barreras innecesarias entre Cristo y su pueblo, Dios obra milagros que superan nuestra imaginación. Esto me lleva a una reflexión profunda que quiero compartir con ustedes. ¿Cuántos milagros hemos impedido por mantener tradiciones que ya no sirven a su propósito original? ¿Cuántas almas se han alejado de Cristo porque nuestros protocolos las hicieron sentir indignas de acercarse? Permítame compartir otra historia que ilustra perfectamente este punto. Durante mi tiempo como cardenal, conocí a una mujer llamada Carmen, de origen guatemalteco, quien había emigrado a Estados Unidos con sus 3 hijos pequeños. Carmen trabajaba 3 empleos para mantener a su familia y solo podía asistir a misa los domingos por la noche. Un domingo llegó directamente del trabajo de limpieza con su uniforme aún manchado y olor a productos químicos. Cuando se acercó a comulgar, escuchó a una mujer comentar en voz baja: ¿cómo se atreve a venir vestida así a la casa de Dios? Carmen se sintió tan avergonzada que salió de la iglesia llorando y no regresó durante 2 años. Cuando finalmente nos encontramos durante una visita pastoral, Carmen me confesó: Padre, dejé de venir porque sentí que Dios no me quería tal como soy. Pensé que tenía que ser perfecta para merecerlo. Le expliqué que Dios la amaba exactamente como era, con su uniforme de trabajo y sus manos cansadas de servir. Bajo las nuevas reformas que he implementado, casos como el de Carmen no deberían repetirse. He instruido que en cada homilía se recuerde que la casa de Dios está abierta para todos, especialmente para los trabajadores cansados, los pobres, los que luchan por sobrevivir. Más aún, he establecido que en cada parroquia debe haber al menos una misa mensual dedicada específicamente a los trabajadores, donde se les invite a venir directamente del trabajo sin cambiarse de ropa para recibir la bendición especial de Cristo, que también fue trabajador. El impacto de esta simple reforma ha sido extraordinario. Carmen ahora es catequista en su parroquia y lidera un ministerio para trabajadores inmigrantes. Santo Padre, me escribió recientemente: cuando me dijeron que Dios me amaba con mi uniforme de trabajo, entendí por primera vez que Él realmente comprende mi vida. Pero las reformas van más allá de cambios externos. También están transformando la manera como los católicos comprenden su relación personal con Dios.
Durante una reunión con jóvenes católicos en Monterrey, un universitario de 20 años llamado Diego me hizo una pregunta que me sorprendió por su profundidad. Santo Padre, me dijo, toda mi vida me enseñaron que debía temer a Dios, respetarlo desde la distancia, nunca acercarme demasiado porque no era digno. Pero ahora escucho que usted dice que puedo abrazarlo, hablarle directamente, incluso estar en desacuerdo con él cuando no entiendo sus planes. ¿Cómo reconcilié estas dos enseñanzas? Esta pregunta tocó el corazón de por qué estas reformas son tan necesarias. Le expliqué a Diego que el temor reverencial hacia Dios no significa terror paralizante, sino reconocimiento amoroso de su grandeza. Es como un niño que respeta profundamente a su padre, pero no tiene miedo de correr hacia sus brazos cuando necesita consuelo. Diego, le dije, Dios no quiere relaciones basadas en el miedo, sino en el amor. Un padre terrenal se entristece si sus hijos solo se acercan a él cuando tienen miedo. ¿Cuánto más se entristece nuestro Padre Celestial cuando sus hijos lo evitan por temor? La conversación con Diego me inspiró a crear lo que ahora llamamos diálogos de confianza en cada parroquia. Sesiones mensuales donde los jóvenes pueden hacer cualquier pregunta sobre la fe sin temor a ser juzgados. El resultado ha sido extraordinario. Una generación de jóvenes católicos que ven a Dios como un Padre amoroso, no como un juez distante. Pero, ¿saben qué es lo que más me emociona de todas estas transformaciones? Es ver cómo las reformas están inspirando a católicos ordinarios a convertirse en auténticos misioneros del amor de Cristo. Déjeme contarles sobre María Fernanda, una contadora de 42 años de Quito, Ecuador. María Fernanda había sido católica toda su vida, pero se sentía desconectada de su fe. Asistía a misa por tradición familiar, pero las ceremonias le parecían ajenas a su vida cotidiana. Cuando las reformas llegaron a su parroquia, algo cambió radicalmente en su experiencia espiritual. Por primera vez, me escribió, sentí que la misa hablaba mi idioma, que las homilías se conectaban con mis luchas reales como madre trabajadora, que podía acercarme al altar sin sentirme indigna. Pero el cambio más profundo vino cuando María Fernanda comenzó a aplicar este nuevo entendimiento del amor de Cristo en su vida diaria. Comenzó a invitar a sus compañeras de trabajo no católicas a acompañarla a misa, explicándoles que encontrarían allí un Dios que las amaba tal como eran. 3 de sus colegas se convirtieron al catolicismo después de experimentar esta nueva forma de vivir la fe. Más aún, María Fernanda comenzó un grupo de oración en su oficina durante el almuerzo. No predicamos, me explicó, simplemente compartimos cómo el amor de Cristo nos ayuda a enfrentar nuestros desafíos diarios. Ese grupo creció de 3 personas a 20 en menos de un año. El ejemplo de María Fernanda se ha multiplicado por miles en toda América Latina. Católicos que antes se sentían desconectados de su fe, ahora se han convertido en evangelizadores naturales, simplemente viviendo y compartiendo el amor de Cristo que han redescubierto a través de estas reformas. Esto me lleva a un punto crucial que quiero enfatizar. Estas reformas no son solo cambios administrativos o litúrgicos, son una revolución espiritual que está devolviendo a los católicos su identidad como discípulos misioneros de Cristo. Durante siglos, muchos católicos creyeron que la evangelización era responsabilidad exclusiva de sacerdotes y religiosos. Pero cuando removemos las barreras que separaban al clero de los laicos, cuando simplificamos el lenguaje religioso, cuando hacemos que la fe sea más accesible, algo hermoso sucede. Cada católico se da cuenta de que puede ser un mensajero del amor de Cristo. Recuerdo vívidamente una conversación con un grupo de abuelas en una parroquia de San Salvador. Una de ellas, Doña Esperanza, de 85 años, me dijo algo que me llegó al alma. Santo Padre, durante toda mi vida pensé que mi trabajo era solo rezar el rosario y guardar silencio en la iglesia, pero ahora entiendo que Dios me dio 85 años de experiencia para ayudar a otras personas a encontrarle. Doña Esperanza había comenzado a visitar a madres jóvenes en su vecindario, no para predicarles, sino para escuchar sus preocupaciones y compartir cómo la fe la había sostenido durante sus propias crisis. Les cuento cómo Dios me ayudó cuando mi esposo murió, cuando perdí mi trabajo, cuando mi hijo se enfermó, me explicó. Y ellas se dan cuenta de que Dios también puede ayudarlas. En menos de un año, Doña Esperanza había fundado informalmente una red de apoyo que incluía a más de 50 mujeres de diferentes edades y situaciones. Su casa se convirtió en un centro de encuentro donde se combinaba la oración con la ayuda práctica, cuidado de niños, búsqueda de empleo, apoyo emocional. Lo más hermoso, me confesó Doña Esperanza, es que estas mujeres no solo encuentran ayuda, sino que aprenden a ayudar a otras. El amor de Cristo se multiplica como los panes y los peces. Esta multiplicación del amor es exactamente lo que Cristo tenía en mente cuando envió a sus discípulos de 2 en 2 a predicar el reino.
No los envió como especialistas religiosos, sino como testigos ordinarios de un amor extraordinario. Las reformas que he implementado buscan precisamente esto: convertir a cada católico en un testigo creíble del amor de Cristo, no a través de sermones complicados, sino a través de vidas transformadas que atraen naturalmente a otros hacia la luz. Pero debo ser honesto con ustedes, este proceso de reforma no ha estado exento de desafíos y resistencias. No todos los sectores de la Iglesia han abrazado estos cambios con entusiasmo. Algunos han expresado preocupaciones legítimas que merecen ser consideradas seriamente. Durante una reunión con un grupo de cardenales conservadores, uno de ellos, el cardenal Martínez, me expresó su preocupación. Santo Padre, tememos que al simplificar demasiado las tradiciones, perdamos la profundidad teológica que las ha sostenido durante siglos. ¿Cómo garantizamos que no caigamos en un cristianismo superficial? Es una preocupación válida que merece una respuesta cuidadosa. Le expliqué al cardenal Martínez que simplicidad no significa superficialidad. Hermano, le dije, Cristo enseñó las verdades más profundas del universo usando historias sobre semillas, ovejas y pescadores. La profundidad teológica no requiere complejidad lingüística. Le compartí el ejemplo de Santa Teresa de Lisieux, quien desarrolló su profunda vía de la infancia espiritual usando un lenguaje tan simple que cualquier niño podía comprenderlo, pero tan profundo que los teólogos más eruditos encuentran en él capas infinitas de sabiduría. El cardenal Martínez reflexionó durante varios días sobre nuestra conversación. Finalmente me escribió: Santo Padre, he comenzado a predicar homilías más simples en mi catedral. Para mi sorpresa, las preguntas que recibo después de la misa son más profundas que nunca. Los fieles comprenden mejor y por eso pueden profundizar más. Esta experiencia del cardenal Martínez se ha repetido en numerosas diócesis, donde los obispos, inicialmente escépticos, han descubierto que la simplicidad en la forma puede llevar a mayor profundidad en el contenido. El cambio verdadero siempre comienza en el corazón individual. Yo he comenzado este proceso en mi propia vida y ministerio. He dejado de lado muchas de las comodidades y protocolos de papado que creaban distancia entre este pastor y el rebaño que Cristo me confió. Ahora los invito a ustedes a examinar sus propias vidas y comunidades. ¿Qué tradiciones mantienen que acercan a las personas a Cristo? Esas deben preservarse y fortalecerse. ¿Qué tradiciones mantienen que alejan a las personas de Cristo? Esas deben reformarse con amor y sabiduría. Recuerden que el objetivo no es destruir, sino restaurar. No es eliminar, sino purificar. No es dividir, sino unir. Cada reforma debe nacer del amor y debe llevarnos a un amor más grande. Si durante este mensaje han sentido que su corazón se ha encendido con una nueva comprensión del amor de Cristo, escriban en los comentarios: Papa León XIV, guíanos con valentía y fidelidad. Compartan este video con aquellos que necesitan escuchar que la Iglesia está viva, que puede crecer, que puede cambiar sin perder su alma. Suscríbanse a este canal para continuar siguiendo los pasos de un pontificado que se atreve a amar con la verdad. Porque como nos ha enseñado Cristo, la esperanza nace cuando la Iglesia se convierte en hogar, en mesa, en herida sanada, en vela encendida. Y recuerden siempre, lo que comienza con María siempre termina en Cristo. Lo que comienza con humildad siempre termina en gloria. Lo que comienza con reforma amorosa siempre termina en renovación espiritual. Vayan en paz. Vayan con la certeza de que estos cambios no debilitan nuestra fe, sino que la fortalecen. Vayan sabiendo que una iglesia que se atreve a reformarse por amor es una iglesia que sigue los pasos de aquel que vino no a ser servido, sino a servir. Que Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones y sus mentes mientras abrazan una iglesia reformada, pero no deformada, cambiada, pero no traicionada, renovada, pero no abandonada. Porque al final del día todas estas reformas se resumen en una sola verdad. El amor de Cristo es más grande que cualquier tradición humana y ese amor debe ser la medida de todo lo que hacemos, decimos y preservamos en su santo nombre.